Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta. Revisamos enseguida, en este miércoles 25 de abril, los hechos en caliente. En caliente, los compromisos que había prometido el gobierno nacional de firmar acuerdos de cooperación con países hermanos como Estados Unidos, Reino Unido, España, México, Colombia y alguno más que se me escapa en este momento por la mala memoria que tengo, Francia, se han llevado a cabo. Ayer se firmó el primero y más importante de estos convenios, el que tiene que ver con la cooperación en seguridad y defensa que puede brindar los Estados Unidos de Norteamérica. Nadie está hablando de que nos van a poner una base de Manta, pero hombre, si nos pueden dar una manito con lo que tenemos de caliente en la frontera norte, enhorabuena. En caliente también los familiares de Katy y Oscar, los ciudadanos secuestrados hace más de 10 días, según se nos informó al país por la boca propia del presidente de la República y del ministro del Interior, César Navas, han hecho vigilia en la Plaza Grande a las afueras de Carondelet y piden ser recibidos por el presidente. 10 días después de hacerse público el secuestro, el presidente de la República todavía no encuentra un espacio en su ocupadísima agenda para recibir a los familiares de dos compatriotas que siguen secuestrados, sin que haya en esta oportunidad comunicación con el grupo alias Guacho del Frente Oliver Sinisterra, que secuestró también a nuestros colegas periodistas, que resultó en el triple asesinato que ya conocemos. Y en caliente, finalmente, mañana se toma la decisión de que la guillotina caiga o no sobre la cabeza pelada de nuestro querido fiscal general Carlos Vaca Mancheno. Ese es precisamente el tema de esta mañana. Mi invitado es Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano e interpelante del interpelado. Conversamos ahora. Esta es la entrevista. Buen día, bienvenidos todos los que nos saludan desde distintas partes del Ecuador y del mundo. Gracias por sus preguntas y comentarios, pero sobre todo gracias por compartir. Si no pagan, compartan. Bienvenido, asambleísta Cucalón. Qué gusto tenerlo por acá nuevamente. Gracias. Buenos días, Anderson. Buenos días con todos los seguidores de La Posta. A 24 horas de que se lleve el juicio político, tengo que empezar con la pregunta con la que he empezado varios programas en los últimos días. ¿Va a cumplir la asamblea lo que no pudo José Serrano, bajarse el fiscal? La asamblea tiene que cumplir. Solo hay dos opciones: o censurar a quien avergüenza y no representa a la fiscalía, o premiar justamente a quien representa lo contrario a la institucionalidad y que encima ha amenazado a los señores asambleístas. Aparte de las pruebas de cargo y descargo y etcétera, todas estas cuestiones propias del control político que va más allá del jurídico, una persona que reniega de la facultad que tiene un parlamento de ejercer control político a alguien que está sujeto al mismo. Así que en ¿Ha esa amenazado línea, a los asambleístas? ¿Cómo los ha amenazado? En sus distintas entrevistas pues dice todo tipo de epítetos, porque el señor pues entra con una teoría y termina con una ocurrencia, y en su desesperación ante la falta de argumentos y ante la desconfianza permanente y generalizada que él transmite, no solamente a los asambleístas, sino a la ciudadanía, al final de cuentas a quienes nos debemos, obviamente pues las palabras se le van.
Así que... Hace muy pocos minutos en Ecuavisa, en una entrevista con Alfredo Pino Argote, el fiscal general de la Nación, Carlos Bocamancheno, se ha referido al juicio político en los siguientes términos: el socialcristianismo tiene que cumplirle la palabra al compadrito lindo, que es como evidentemente se refiere a José Serrano. Le repito, ustedes le van a cumplir el objetivo a José Serrano. Al diario de él, al jefe de él, durante los 10 años de correísmo, y a quien nosotros, conjuntamente con una mayoría de asambleístas, lo destituimos como presidente de la Asamblea. O sea, este señor pues tiene algunas ideas difusas que nosotros le hacemos el juego a los compadritos, cuando los compadritos son ellos. Nosotros destituimos a Serrano de la Asamblea. Mal podemos hacerle el juego. Los dos tienen que salir. Y así fue la resolución que con 103 votos tomó la Asamblea, que al uno había que destituirlo y al otro había que iniciarle el proceso de juicio político. 103 votos. Ojo, vamos a ver cómo se pintan mañana. Vamos a eso. 103 votos que alientan la decisión parlamentaria de la representación de la voluntad popular de llevar a responder al presidente de la Asamblea, entonces José Serrano, y al fiscal general. 103 votos que aprueban un juicio político, 62 firmas terminan siendo las que se imprimen en el papel que lo lleva a juicio político. ¿Cuántos van a ser los votos para destituirlo? Con un hecho importante en la demanda, con la firma en el encabezamiento de los coordinadores de todas las bancadas, a excepción del ala correísta. Es decir, los coordinadores representan también, obviamente, a los asambleístas. O sea que fue con un respaldo mayoritario. Y en la comisión de fiscalización, 10 de 12 asambleístas. Y entre los 10, de todas las bancadas de la Asamblea Nacional, sin excepción. Los dos que se abstienen pertenecen a la facción del morenismo. ¿Pueden llevar adelante un juicio político sin la facción del morenismo? Pero también hay de la facción del morenismo 3 que sí votaron. Entonces, allá que se entiendan entre ellos, porque la ciudadanía estará pendiente y la historia también. La oposición, en teoría, tiene entre 63 y 64 votos. Esto significa que les hacen falta entre 5 y 6 votos para lograr el objetivo por el mínimo requerido por la ley, 69 votos para descabezar el fiscal. ¿Lo ve posible? Si son coherentes entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace, sí. Y si no cometen un acto de felonía con el pueblo ecuatoriano, también. Caso contrario, que los ciudadanos y la historia lo juzguen. Lleva usted a juicio político a un fiscal general por incumplimiento de funciones. El hombre tiene 11 meses en el cargo. ¿Qué ha incumplido? Después de la penosa y vergonzosa comparecencia de los dos, esos sí compadritos, tuerca y tornillo del correísmo, ese aciago 9 de marzo, en que el uno se tiraba a jurista y el otro hacía apología del delito, que el fin justifica los medios. Y ahora veo que el fiscal le arrancha a uno de sus mentores, que es Serrano, esa misma teoría. Es decir, yo puedo cometer trafacía y media, violar todo, pasarme el debido proceso por ya sabes dónde, solo por salvar mi pellejo. Y después dice que como el otro es malo, yo soy el bueno. Mire, ese maniqueísmo, ese simplismo que acostumbra este señor, que se lo vaya a cuentear a otra persona. El incumplimiento de funciones es un término político-jurídico que está consignado en el artículo 131 de la Constitución de la República, que es genérico, sirve para todos los funcionarios, tanto ministros como funcionarios de los organismos estatales, distinto a cuando es el enjuiciamiento, y lo hemos conversado en este mismo espacio, a un presidente o vicepresidente donde las causales tienen que ser más aterrizadas, son más puntuales. Ese incumplimiento de funciones, más allá de los vicios de origen que tiene la designación del señor, que todo el mundo sabe que fue puesto a dedo por el correísmo y por un consejo de participación ciudadana complaciente y obsecuente, que hacía lo que le daba la regalada gana al caudillo y que cumplía a destajo con sus caprichos, es que en la sustentación de esta pelea y vendetta personal entre coidiarios, el señor violó la ley. El Código Penal, que debe ser el norte de sus actuaciones, nada más que el fiscal general, él lo manipuló, lo violó en varios artículos con el famoso tema del audio, ahora judicializado,
pero en su momento no judicializado. Esto se refiere a presentar el audio sin haberlo llevado antes a un proceso de judicialización. Haber violado el debido proceso, haber violado la reserva, violó todo porque el fin justifica los medios. De esta teoría... ¿Cómo se prueba que no está judicializado si la Fiscalía General dice haber recibido un parte antes de ir a la comparecencia de prensa? La nueva teoría del señor que en la comisión comenzó tirado a jurista y terminó a grito pelado. La teoría del parte verbal. Novedísima teoría, yo no la he visto en ningún lado. Parte verbal. Ya. Sin querer entrar pues en el asunto que si el parte, que si la hora, de que si el uno miente, otro miente, porque aquí alguien miente. O aquí miente el fiscal o aquí miente el policía. Una prueba más de cómo el señor, para justificar sus acciones y sus omisiones, que no son solamente fiscal, sino que las viene desde atrás, ha arrastrado todo, va embarrando a la policía, va embarrando a las notarías, va embarrando a la fiscalía, va embarrando a la asamblea, todo por salvarse su pellejo. ¿De qué? De que obviamente el señor tiene notorias responsabilidades desde antes de ser fiscal y como fiscal trata de taparlas. Así que si usted se fija en las comparecencias en la Comisión de Fiscalización, y no hay que ser pues pitoniza para saber lo que decir mañana, él casi rehuye del tema de la violación, se la salta porque quiere llegar al final, quiere llegar al tema de esta conspiración entre personajes que eran aliados de él, del correísmo, funcionarios igual que él, 10 años del correísmo, en la famosa frase de bajarse. Eso allá entre los trinqueros correístas. Nosotros hablamos no de bajar, sino de censurar. Muy aparte que yo a los que intervienen en ese audio, uno censurado por la asamblea, que es el prófugo Polet. El otro destituido de la asamblea, que no aparece todavía ni siquiera como asambleísta. Y el otro que tiene que ser censurado, no les creo nada. Porque también si les creyera una parte, también debería creerle esa cosa que dicen que él no cumple los acuerdos. Así que o creemos por parte, creemos la puntita o no creemos nada. El fiscal general asegura que tiene más de un caso de relevancia pública que exhibir. A la final este ha sido un fiscal que se ha llevado a prisión al vicepresidente en funciones de este país, Jorge Glass, que nos mirará con el internet de la cárcel 4. ¿Cómo es que un fiscal que se baja a un vicepresidente en funciones tiene incumplimiento de funciones? Me gusta la forma como quieres mezclar el tema, es interesante, pero son dos cosas distintas. Aquí estamos juzgando sus desaciertos, no sus aciertos. Más allá que en el tema de Glass, si ya vamos a profundizar y si sale mañana lo haremos con mucho gusto, él lo que ha hecho es facilitar que las cosas le salgan baratas a todos. ¿Por qué? Porque él fue puesto ahí para ser el garante de la impunidad. Mucha gente se queja de por qué a Glass no lo acusaron de los delitos graves, sino del light, del suave. Y él tiene muchas teorías y ocurrencias para poderlo justificar. Así que venirme a decir que el señor Glass está preso sacando la barata cuando debería estar preso y sentenciado por otros, no creo que sea por ningún lado ningún mérito. Segundo, decir que es mérito haber puesto... Todo el mundo sabemos de dónde llegó prácticamente el proceso. Ahora solo falta que me digan que gracias al fiscal y al inefable procurador general, que ya no existe, ya es más, el COR ni siquiera sabe quién es el procurador, para que vean cómo es la debacle institucional que nos ha dejado estos tipejos. Viene a decir que él hizo la investigación y ya llegó al remate, todo vino de procesos del extranjero, de delaciones incluidas. Así que quererse montar en la ola de ese tema, como veo que ahora se quiere montar también en la ola de la frontera norte. También, ahora resulta ser que si él no está, el Ecuador desaparece. No hay seguridad, no se combate el narcotráfico, o sea, el maniqueísmo. O estás conmigo o estás con los delincuentes. Hablabas hace un segundo de la debacle institucional. ¿No colaboran ustedes a esa debacle, a profundizarla con la caída de la última institución que queda en pie, la Fiscalía? Absolutamente al revés. Ese jueguito de palabras, ese simplismo que raya en el co y no quiero terminar, es lo que vamos a rebatir. Ahora resulta ser que él, el violador de la ley, el que entró a dedo, ahora resulta ser que él es el garante de la institucionalidad y que sin él el país se desbarata. No, señor, el país, el correísmo, lo dejó desbaratado. Tenemos que cumplir la ley y sancionarlo políticamente, sin perjuicio de sus responsabilidades jurídicas, que la ven los tribunales. Nosotros somos un tribunal, nosotros somos el parlamento, para que la institucionalidad resurja. Es al revés la ecuación. Eso él puede sorprender a algunos y claro, si uno ve la comparación, uno lo compara a este señor con el meme en vida
que era Chiriboga, pues uno en esa teoría de que lo más hace lo menos, cualquier cosa puede confundir. Pero en situaciones normales, este señor como amanuense es caro. El juicio político puede derivar en la censura y destitución del fiscal general. La Asamblea votará precisamente eso, censura y destitución. ¿Qué pasa el día siguiente? Bueno, la institucionalidad tiene que funcionar. No es culpa de nosotros. Lo pregunto no hay institucionalidad en esa institución. Es que, o sea, es que hay un segundo al mando puesto temporalmente, hay un tercero al mando cuestionado. ¿A quién le dejamos la Fiscalía General? Aquí viene un tema importante. Aquí pues un caso inédito, producto de esta vorágine que nos han llevado ellos, pues, no nosotros. Resulta ser que la teoría de este señor es que nosotros lo hemos llevado, no, ellos. Que hay una subrogante que está apelada, que está sin funciones, porque se cruzan acusaciones entre los dos y me hablan de institucionalidad de los dos, y no es de ahorita, ya viene el problema de antes. Ya de conformidad con la ley, de conformidad a criterios con la Procuraduría y con el Consejo de Judicatura, hay un fiscal subrogante. Eso es lo que establece el procedimiento, eso lo establece la ley. Si no está a la altura de las circunstancias, la ley, el pueblo, la historia, la Asamblea tendrá que juzgar. Pero ¿qué es lo importante? Ahí es donde tiene que funcionar y tenemos que apoyar. Y al mismo tiempo, pero es que parece, si es cesado, pero es que parece que la Asamblea tiene mucho apuro siempre por soltar la guillotina, pero tiene poca preocupación por lo que pasa después. No. Nos dejan con la cabeza rodando allí. No me chanten temas de la Asamblea porque esa es una generalización. No, ya no es un cuerpo colegiado. Sabes que las culpas de uno las pagan todos. Pero ahí viene también el rol importante y preponderante que está ratificado, esa sí en la confianza y en el voto popular, que también tiene el Consejo de Participación Ciudadana de Transición para, de forma rápida, violenta, poder ahí sí designar y elegir a una persona proba e idónea, que el señor no lo es, más allá que ahora reniega hasta de Correa. Así son pues estos Judas, le hacen a todos para tratar de contentar a todo el mundo, después se enredan en su propia novela de una persona que sí sea apta para ser fiscal general. Y hasta eso, según la ley, hay un procedimiento, tiene que haber un subrogante y esa es la persona encargada. Y lo más importante, porque sé a dónde vas. Una de las teorías es que si no está el señor, no avanzan los juicios. O sea, como que primero todos los juicios fueran de fuero, que no lo son. Si no está él, ya no va a haber sentencias. Es la teoría del terror. Si no estoy yo, todo se cae. No, ahí es donde la fiscalía no tiene que caer primero en un falso espíritu de cuerpo. Dos, tiene que demostrar que la institución funciona, que hay fiscales distritales, que hay fiscales, que los juicios continúan y que tienen que llegar a feliz término porque ellos representan no al gobierno, no al Estado, representan a la vindicta pública, representan a la sociedad en la lucha contra el crimen. Así que yo no voy a caer en el facilismo de pensar de que como no está él, el crimen se apodera del Ecuador. No caigamos en eso. Antes de entrar en los comentarios de la audiencia, un comentario de Ramiro Aguilar 2 semanas atrás en esta misma silla. Si se duermen, los socialcristianos van a poner al fiscal de este país. ¿Van a poner ustedes un candidato fiscal? No. Así de simple. Quien lo va a poner cumpliendo con la ley, con el mandato del pueblo, es el Consejo de Participación. Sí, el Consejo Ciudadana lo escoge, pero ustedes pueden proponer algún candidato. No lo vamos a hacer. Círculo? No lo vamos a hacer. Pati Guerra, entiendo las faltas protocolares del fiscal, pero ¿y Serrano? Ustedes ya cumplieron con quitarle el puesto de presidente de la Asamblea. ¿Cómo permiten que ese maleante siga siendo asambleísta? El procedimiento para la institución de una dignidad de la Asamblea es un trámite y el procedimiento para destituirlo como asambleísta es otro que pasa inclusive por temas de carácter penal. No hay que ser pues muy brujo para saber que parte de la caída de Serrano no solamente es política, es porque también tiene, al igual que este señor, procesos penales e indagaciones detrás de la oreja. Más temprano que tarde va a llegar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la Asamblea para que puedan proseguir los múltiples casos penales que tiene el señor Serrano, que fue la estrella del correísmo, ayudado por este señor durante la década, ganada para algunos, perdida para otros y saqueada para muchos. Otra pregunta, asambleísta Cucalón, hablando de Chiriboga, ¿se ha desviado de alguna forma la atención? Ya nadie habla del hecho de que Luis Chiriboga no hizo nada, de Galo Chiriboga, querrá decir,
no hizo nada cuando estuvo al frente de la Fiscalía. Se les acaba el tiempo para enjuiciarlo políticamente. Sí, queda prácticamente... Hasta el 5 de mayo, hombre. Exactamente, para poder enjuiciar políticamente. Usted comprenderá cuáles han sido las connotaciones para estos juicios políticos. Ya es algo inusual que hayamos llegado con el tema del fiscal, porque tuvimos la certeza el día 9 de marzo de vincularlos los dos en el mismo. Si no, no hubiéramos llegado a nada, y ahí sí la impunidad hubiera campeado desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la responsabilidad política que se juzga en el Parlamento, sin perjuicio del tema de la justicia. ¿Y por qué digo aquello? Porque los señores tienen derecho a defenderse y los señores tienen derecho a pelearse, pero por eso está la justicia. No pueden utilizar inclusive la justicia para triunfos políticos. Eso es lo que nosotros rechazamos, por eso van de la mano. Nacieron y ejercieron juntos y su final debe ser el mismo. Y los que no honren sus votos, los que no honren sus firmas, los que no honren lo que pasó en la Comisión de Fiscalización, todo el mundo sabrá qué habrá pasado. Y lo peor, ahí sí vendrá un baño mayor de ilegitimidad en una asamblea que está pendiente de un hilo, ¿eh? La asamblea está muy mal evaluada, seamos concretos. Tiene la misma evaluación en la opinión pública que Jorge Glass a punto de ingresar a prisión, para que vea y ojo, el cuerpo colegiado al que te perteneces. Yo estoy consciente de eso, y cuando la gente critica con razón, no hace una diferenciación de los diputados o los asambleístas, es el órgano colectivo, como tú muy bien señalas. ¿Ustedes se imaginan si mañana la asamblea no cumple con su rol de fiscalización, con su rol de control político, con lo que acaeció el día 9 de marzo, y encima lo salva después de todo el mangoneo que ha existido en las últimas semanas, que es público y notorio? Lo dijo el asambleísta Raúl Tello. Los que no hacen acuerdos estaban listos para los acuerdos. Parece ser el asambleísta Raúl Tello que dice las cosas a media, porque cuando uno dice que el hombre del maletín ha vuelto a la Asamblea Nacional, pues que tenga un poquito más de pantalones y lo diga completo. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Que pregunte. Cuando usted ve funcionarios gubernamentales atrás poco más tomando lista, cuando usted ve que ahora el poder de turno, porque por eso el señor es funcional, porque es funcional al poder de turno. Al uno lo puede renegar, después dice que lo defiende, después dice que lo salva, después se pone a órdenes el que sea. Ese es el grave problema de desconfianza que tiene este caballero en cuestión, que es funcional no al servicio a los ciudadanos, sino funcional al poder político de turno. La matemática legislativa da alguna claridad a lo que puede pasar mañana. ¿Quién ha dicho, además del socialcristianismo, yo pongo los votos? Habrán conversado, ¿no? Bueno, entre los bloques de la oposición, claro que hemos conversado. No solamente porque fuimos signatarios de la demanda y la hemos sustentado. ¿Integración Nacional pone los votos? Debería poner los votos. Justamente el estado del asambleísta Tello tuvo una participación destacada dentro de la Comisión de Fiscalización. El señor general René Yandún, que es el coordinador, suscribió la demanda. Creo ha dicho que pone los votos. Sí, lo ha dicho. El señor coordinador de Creo firmó la demanda, ha tenido una participación en el tema. Justamente el asambleísta Carrión de la fila de Creo es uno de los interpelantes, así que no veo por qué vaya a cambiar el tema. Esto es un tema de institucionalidad para la asamblea. El señor coordinador de Suma, Celi, también firmó la demanda y ha manifestado su intención de participar en el debate y poner los puntos sobre las sillas. Yo, mi querido Anderson, me baso sobre estos hechos. No tengo ni alma ni pinta de pitoniza para adelantarme al tema, pero que tengo que ir con la seguridad de tener la razón, la verdad de nuestro lado en cuanto al tema, que tenemos que salir por los fueros de la Asamblea a sancionar a quien ha irrespetado la institución, valga la aclaración, ha incumplido y ha violentado la ley, por más que su fin, según él, sea loable, no tengo la menor duda, así como sé cuál va a ser la defensa también del fiscal. No solamente la Fiscalía está puesta en juego, también el Consejo de la Judicatura está puesto en juego. El asambleísta Esteban Bernal del bloque de Creo ha planteado nuevamente, por segunda oportunidad, un juicio político contra Gustavo Yalc y el Consejo de la Judicatura por extensión. La purga en la justicia, la purga por recuperar el Estado de Derecho, ¿amerita que luego de Vaca vayan por Yalc? Sin duda alguna. Más de 60 asambleístas firmaron la demanda contra el presidente y los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura.
yo me hago una reflexión sobre aquello. No sé si lo ha visto, las declaraciones del señor Julio César Trujillo, presidente del Consejo, donde exhorta que actuemos con el fiscal, en buen romance y al buen entendedor, muchas cosas. Y lo que dice entre líneas es que si no actuamos, ellos van a actuar. Sí. Porque si la Asamblea no actúa con el fiscal, lo va a hacer el Consejo. Y si la Asamblea no actúa con el Consejo Nacional de Judicatura, lo va a hacer el Consejo de Participación de Transición. Nosotros vamos a relegar, vamos a dejar que hagan nuestro trabajo otros. Yo creo que las acciones se complementan, no son excluyentes inclusive. Un ejemplo de aquello fue cuando el Consejo de Participación lo mandó a su casa al señor Ochoa y nosotros lo rematamos políticamente hablando. Censurado y destituido. Políticamente hablando, más allá que el hombre estaba caído desde el día que entró, valga la novedad. La Asamblea da un paso para adelante, dos para atrás. Cuando empiezan a dar señales de recuperar el ánimo de fiscalización, luego envían señales como la de ayer, cuando el correísmo y el morenismo vuelven a unir fuerzas para bloquear una comisión especial de la Asamblea Nacional que investigue los aportes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, a la campaña de 2006, donde participaron Rafael Correa, que lidera su bloque, y Lenín Moreno, que lidera el suyo. ¿Cómo leemos desde fuera una actuación tan vergonzosa como esa? Impresentable, porque hasta el mismo presidente Moreno dice lo mismo que la resolución que se planteó, que hay que investigarla. Hay investigaciones que son de carácter político que tienen derivaciones de carácter jurídico. Lo que pasa es que aquí estos señores cuando quieren se hacen los confundidos entre los dos ámbitos. Y segundo, es una prueba más que en ciertos temas que no sean los políticos de espacios de poder, el morenismo y el correísmo actúan al unísono. Cada vez que usted ve un tema de política exterior, por ejemplo, ¡ping!, pegaditos, igualitos como siameses. Cada vez que se toca un tema de Venezuela, es la misma cantaleta. Cada vez que ve un tema que tiene que ver con los 10 años hacia atrás, que no les involucre su problema y sus espacios ahorita, pasa exactamente igual. O sea, ya es un modus operandi. A mí no me sorprende que nos sorprendamos sobre ese tipo de situaciones. ¿Cómo rompen ese candado? Bueno, más temprano o tarde se va a tener que romper, porque el tema de la política exterior ya es injustificable. Ya uno ya tiene que ser bastante miope para seguir defendiendo a la señora canciller, que inclusive el presidente lo va hace en línea distinta a cuando a veces el presidente trata de decir ciertas cosas coherentes en materia de política exterior. Si tiene algún compromiso con ella, político o de otro orden, vea usted cómo la arregla como mandatario, pero no puede ser canciller de la nación una fanática ideológica, sectarista hasta la último de los pelos que tiene para representar los intereses del pueblo ecuatoriano. Aparte que sus alocuciones nos llevan a una vergüenza permanente. Bueno, ha revivido en los últimos días uno de sus discursos en respaldo al régimen de Ortega, que ha asesinado a más de 30 personas en 5 días en la hermana República de Nicaragua. La canciller, solamente por hacer una precisión, decía en una reunión privada con medios de comunicación la semana pasada: soy la única canciller en el mundo a la que se la critica por hacer su trabajo, viajar. ¿Pero qué trabajo? Encima tiene la osadía de querer ser presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ahí es donde esperan también la unidad. Porque aquí hay gente que quiere unidad como cheque en blanco. Los temas gravísimos que está atravesando el Ecuador en materia de seguridad, en la pérdida de vidas humanas por la mano execrable del terrorismo y del crimen organizado, amerita la unidad ante la adversidad, amerita apoyar al presidente. Pero también el mandatario debe comprender que la unidad no es incondicionalidad y que su equipo, principalmente en las áreas de seguridad, de defensa y de servicio exterior, política exterior, tienen que estar a la altura de las circunstancias históricas y de las demandas ciudadanas. Tiene derecho a imponer su equipo. Él es el presidente. Nosotros no se lo podemos imponer. No es lo lógico, no es lo justo, no es lo legal. Pero él tiene que hacer un esfuerzo para entender lo que está pasando y que los tiempos han cambiado. Los tiempos de hacer de corifeos, de ese club de miseria, de pobreza y de violencia, que es el socialismo del siglo XXI, se acabó. ¿La unidad para qué ha servido hasta ahora? La unidad en temas de seguridad, por ejemplo, sí sirve.
¿Para Sí, qué? sí, porque no se puede partidizar, no se puede politizar en mal término, porque la política no es un mal término, un tema que debe trascender al gobierno. Mire, no hay una salida exacta, nadie tiene la salida perfecta, porque ahora veo que hay generales que salen por todos lados, todo el mundo ahora es estratega de guerra, son especialistas contra el terrorismo. Pero hay una suma de esfuerzos. Nadie puede negar que se necesita una política de Estado en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo, que tiene que trascender al gobierno, a las ideologías y a los partidos. Debe estar establecida. Obviamente que el gobierno debe tener firmeza, decisión, que debe haber un fortalecimiento de Fuerzas Armadas, no hay duda, ante el debilitamiento, no solamente en los equipos, ante el debilitamiento del componente humano, ante el acecho permanente que tuvo el correísmo de bajarse a las Fuerzas Armadas, así como se quiso bajar a la prensa. ¿Por qué? Porque eran de las instituciones más respetables y más admiradas por el pueblo ecuatoriano. Lo siguen siendo. Lo siguen siendo. El tema de inteligencia, hay que fortalecerlo, no como se hizo en el régimen anterior para espiar a los que pensaban distintos, a la prensa. Miren esos vacíos. Y de la mano, y por eso hablo de política de Estado, todo eso de seguridad tiene una lógica. Y en eso resalto una actitud que está tomando la Asamblea con el tema fronterizo, a través de leyes que en nuestro ámbito. Tiene que haber una gran intervención estatal en materia de reactivación económica de toda la frontera norte, no solamente Esmeralda, Carchi inclusive, Sucumbíos. ¿Por qué? Porque tenemos que, así como ayudarlos a que no los secuestren, a que no los extorsionen, a que no hayan vacunas a los empresarios, y con la seguridad, que no haya más extorsiones, que no haya más viles asesinatos, tenemos que darles generación de empleo y oportunidades Hombre, que de tengan algo tener que dedicarse una vida que no tenga que ver con el narcotráfico. para no ser un caldo de cultivo de los guachos y de los ojalá no futuros guachos. Tenemos el Estado, la empresa privada de común acuerdo, política de Estado, suprapartidista. Tenemos que darle la oportunidad de que no se caiga en el caos. 11 meses después de entrar a funciones, la Asamblea Nacional ha decidido que es momento de tener una agenda legislativa mínima con la que ponerse a trabajar. Un paso demorado, pero importante. Bastante demorado, porque todo el año, porque ya vamos a cumplir el año, ¿en qué fue que nos pasamos? En que los problemas del partido de gobierno y sus fricciones y sus vendetas personales, de los cuales el fiscal es parte, obviamente, pensaban que eran los problemas de la Asamblea, del país y de los ciudadanos. Esos enredos, esas cuotas de poder, esos ajustes quisieron reemplazar a las necesidades y a las demandas ciudadanas. Ahora, porque no les queda otra, por default, porque a la presidenta que fue elegida de transición solo le queda un año, porque fue elegida para reemplazar el periodo para el cual fue elegido el señor Serrano, cree conveniente implementar una agenda legislativa, que parecería que es la gran cosa. Pues ahora hay un acuerdo. El acuerdo debe estar ahora en tramitarla y en aprobarla, no en anunciarla. Ahí está el verdadero desafío, en pintar las voluntades, el trabajo y finalmente los votos. Voy a poner un ejemplo. Queremos ley de desarrollo fronterizo, se levanta el veto total, trabajemos. Queremos las reformas que ya estaban presentadas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, varios capítulos, ahí hay propuestas de Cristina Reyes, propuestas de René Yandún, propuestas también del ala del oficialismo, que ahora reconocen que lo que hicieron estaba mal. Trabajémoslas con urgencia. Tenemos Código de Salud, vamos a hacer una teoría de prevención, no más estatismo en materia de salud, no más desconocimiento de las realidades de ciudades y regiones de la patria, donde por ejemplo en Guayaquil la Junta de Beneficencia, Solca, trabajan y trabajan bien y para todos, inclusive para quienes más lo necesitan. Tenemos el COIP, el famoso COIP, que es el que fue aprobado en el 2014, al día siguiente tenía sendos pedidos de reforma, inclusive del mismo gobierno que los propuso. Tenemos que ir una ley que esté a favor de la víctima, no de los victimarios. Tema de la política de drogas, que tiene un reflejo en el área del Código Penal. El tema económico, empleo, las famosas medidas, las leyes que va a propiciar el gobierno, que van a llegar supuestamente a fines de esta semana. Con nosotros, valga la aclaración, nada de impuestos ni cuenten. Chao, de una les decimos. Todo lo que sea reactivación, ahí estaremos para apoyar. Entonces, hay varios temas y uno muy importante, que fue motivo hasta del discurso de posición de la presidenta, la ley de comunicación, pues. La ley de comunicación, que varios partidos han presentado proyectos, inclusive el nuestro. Hay no 10 creemos proyectos en fila. No creemos que tenemos la verdad absoluta, pero hay cosas que son incontrastables. La Supercom tiene que desaparecer.
Entonces ya hay una prioridad legislativa del tratamiento. Dicen que hay que esperar solamente en este trimestre que llegue el proyecto del gobierno. La delicadeza y la cortesía cívica está bien. Cuidado por seguir esperando al gobierno, que sin perjuicio que tiene otra actitud ante la prensa, que no tengo por qué felicitarla porque es una obligación, pero el andamiaje y el aparataje estatista, coercitivo, sigue intacto. O sea, no podemos depender de la buena voluntad de un presidente que manifiesta su intención de no perseguir a la prensa mientras las normas jurídicas que lo permiten siguen intactas. Pues bien, esa debe ser una prioridad legislativa, ¿no? Para cerrar tema asamblea, tema juicio político a Carlos Vaca Mancheno. El día de mañana, con 69 votos, se puede censurar y destituir al fiscal general de la Nación. Será la primera vez que la Asamblea no llegue tarde a un juicio político. Será la segunda vez que un juicio de oposición pueda permitirse tener, o por lo menos haber llegado al Pleno. No quisiera decir que es un juicio de la oposición, juicio de casi todas las bancadas políticas, incluido el oficialismo. Bueno, la pregunta va por el lado de la oposición. ¿Qué le pasa a la oposición del juicio político en adelante? Quiero decir, han logrado colar ya 2 juicios políticos, tienen capacidad ya para mover las riendas de la Asamblea, aunque no controlarlas. ¿Qué podemos esperar de ustedes? Bueno, que sigue existiendo y con mayor firmeza el ámbito del control político y la fiscalización, pero también de ser proactivos y de cumplir no con las ofertas, sino con los compromisos asumidos con los ciudadanos en la campaña. La oposición también tiene que ser de alternativas. Y reconozco, en nuestro partido y en otros, le he puesto el caso de la ley de comunicación, he puesto el caso de leyes de reactivación económica, la ley que presentamos para que nunca más gobierno alguno, bajo ningún título, le meta la mano a los fondos, a los depósitos del Banco Central y de la Seguridad Social. O sea, tenemos una agenda para poder sacar las leyes que le interesan al Ecuador. Ese va a ser nuestro reto. Cristina Reyes, de la bancada social cristiana, motiva dentro de sus críticas frecuentes a la Fiscalía General, no solo al fiscal, a la Fiscalía General de la Nación, la poca celeridad con la que llevan todos los casos relacionados a Rafael Correa. ¿Llevar ante la justicia a Rafael Correa en realidad es una prioridad para este país? Sí, porque nadie está por encima de la ley. Y ahora que gracias a las trafacías que lograron incluir en la Constitución de Montecristi, donde no hay responsabilidad política una vez que deja el cargo, contrariando el sentido común, la historia, el derecho comparado y todas las constituciones del Ecuador anteriores, significa que nadie, no solamente por el tema de la deuda, ahí veo que hay una demanda presentada por César Montúfar, una denuncia muy interesante sobre un tema de delincuencia organizada, donde se debe probar que aquí lo que hubo no fueron hechos aislados, sino hechos sistemáticos y consuetudinarios de abuso y arbitrariedad del poder que creó el caldo de cultivo propicio para una corrupción fecunda. Significa que todo el mundo debe estar sujeto a ley y a responsabilidades, lo cual no significa venganza, porque no estoy dando la sentencia por adelantado. Vamos a la parte seccional, nos acercamos a un año de, bueno, este ya es un año de pre-campaña, el próximo año tenemos que relevar a los alcaldes, muy particularmente el foco está puesto sobre el alcalde de Guayaquil, que tiene que entregar la posta. Isaías Avilés, asambleísta como parte del PCC, pregunta difícil, ¿quién debe ser la candidata, Doménica o Cintia? Bueno, una de las cosas positivas de una organización política es tener cuadro. Mientras unos están viendo cómo están las cosas para dar la cara y calculando a todo dar, nosotros tenemos cuadros. Cintia Viteri, una mujer formada, ex candidata presidencial, tiene al Ecuador y a Guayaquil en la cabeza y en el corazón, tiene experiencia. Tenemos una vicealcaldesa que tiene 15 años de concejal, que ha sido parte del modelo de la administración eficaz, solidario. Así que en las próximas semanas estaremos viendo bien las definiciones sin perjuicio de los anuncios oficiales. ¿Usted por quién se inclina? Mire, las dos tienen sus méritos y oportunamente daré cuál es mi posición. ¿Al país o al partido? Al país, yo me debo también al país, aparte del partido. ¿Va usted a cumplir su periodo de legislatura o se va a retirar por la campaña? Puedo hacer campaña
siendo también asambleísta sin violar la ley. Les recuerdo que cuando mi periodo de reelección, inclusive fui uno de los pocos asambleístas que pedí licencia sin sueldo. El Partido Social Cristiano retiene la alcaldía, se anuncia ya el apoyo del gobierno nacional a un candidato que no deja de ser fuerte como Jimmy Jairala. Bueno, esa es parte de la democracia, tiene que haber rivales, tenemos que enfrentarnos democráticamente hablando, pero estoy convencido de que el pueblo guayaquileño sabrá ponderar quiénes lo han servido, quiénes no lo han servido nunca, quiénes no tienen la experiencia y quienes nosotros podemos, superando los errores cometidos, seguir por el sendero del progreso y bienestar. ¿Están preparados para caerse del 70% con el que se acostumbraron a ganar en las últimas 4 o 5 elecciones? ¿No se anuncia la posibilidad en la estadística real y probable de que un alcalde de Guayaquil en la próxima elección se meta por arriba del 60%? Es evidente que son escenarios distintos. Una cosa es Jaime Nebot, pero asimismo los cuadros del partido, Cintia, Doménica y todos los demás, porque tenemos varios cuadros, tenemos el desafío de estar a la altura de esas circunstancias, hacer el mejor papel y estamos listos para dar la batalla de las ideas, las batallas de la propuesta y la batalla democrática. Esta ha sido la conversación con el asambleísta Henry Cucalón, interpelante del fiscal general del Estado, jefe del bloque del Partido Social Cristiano. Gracias a ustedes por sus preguntas, sus comentarios. Regálenme unos segundos para el punto final, mi conclusión de esta mañana. Acostumbrada como está la Asamblea Nacional a hacer honor a sus pésimas cifras como la institución peor valorada de este país, tienen mañana una nueva oportunidad para salir del fango de la vergüenza democrática y ponerse al día con los intereses ciudadanos. Eso no quiere decir que apoye directamente una censura y destitución del fiscal general de la Nación. Lo que apoyo es una decisión firme y en coherencia con sus convicciones y pronunciamientos anteriores de cada uno de los asambleístas que participará en la sesión de mañana. Ojalá que no haya muchos enfermos y ausentes o gente que a última hora se vaya al baño. La Asamblea Nacional ha llegado tarde a la historia. Lo hizo con el vicepresidente Jorge Glass, al que dejó el trabajo sucio que le hiciera la justicia. Lo hizo también con el superintendente de comunicación, al que dejó que el Consejo de Participación le hiciera la tarea sucia. Lo hizo con Carlos Polit, al que ni siquiera dejó que alguien hiciera la tarea sucia. El propio Polit renunció una vez que estaba en el exilio y prófugo. La Asamblea Nacional no puede seguir soportando la vergüenza de la consecuencia de sus acciones. Tienen la oportunidad para enmendarse, tienen la oportunidad para que el trabajo de asambleístas, que sí vale la pena, no se vea contaminado por la gran mayoría de incompetentes y poco sintonizados e insensibles, que representan más que la voluntad popular los intereses de sus propios partidos, en desmedro de la democracia ecuatoriana. Mañana estaremos atentos, sigan en directo las transmisiones de La Posta, les llevaremos los detalles del juicio político como siempre. Soy Anderson Boscantes del Swing Coffee en la Plaza Foch. Mañana otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Nos vemos aquí.